Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, y créanme, los detalles los van a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de la reacción de Demet Özdemir a los rumores sobre Can Yaman. Sí, así como lo oyen. Ese par que nos regaló momentos inolvidables en Erkenci-Kuş, y cuyas vidas fuera de pantalla siempre generan un torbellino de especulaciones. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Hay algo más allá de la amistad que nos mostraron en pantalla? Vamos a desgranar todo. Y antes de empezar, ya saben lo que toca. Si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y para apoyar este espacio que hacemos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita, que es gratis y les avisará cada vez que subamos contenido nuevo. Como muchos de ustedes saben, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci-Kuş fue sencillamente explosiva. Se convirtió en un fenómeno mundial y sus personajes, Sanem y Can, conquistaron corazones en todas partes. Esa chispa que veíamos en pantalla, sumada a la cercanía que a menudo mostraban en redes sociales y en eventos, hizo que los fans soñaran con una posible relación amorosa en la vida real. Y seamos sinceros, ¿a quién no le gusta creer en esas historias de amor de cuento de hadas? El impacto de Erkenci-Kuş fue tal que trascendió las fronteras turcas, cautivando a audiencias en más de 50 países. La forma en que sus personajes, Sanem y Can, interactuaban, sus diálogos llenos de ingenio y esa complicidad casi palpable, crearon una conexión emocional muy fuerte con el público. Los fans se identificaban con sus luchas, sus risas, sus malentendidos y, sobre todo, con el amor que florecía entre ellos de una manera tan natural y refrescante. Sin embargo, la vida de las celebridades rara vez es tan sencilla como la vemos en las series. A lo largo del tiempo han surgido infinidad de rumores sobre ellos. Que si se separaron, que si volvieron, que si uno está celoso del otro, que si están saliendo con otras personas. Un verdadero ir y venir de especulaciones. Y es precisamente en medio de este mar de rumores donde ponemos el foco hoy, la reacción de Demet Özdemir ante las últimas noticias que vinculan a Can Yaman con su vida personal. La industria del entretenimiento es, en muchos aspectos, un gran espectáculo, y a menudo, la vida privada de las estrellas se convierte en parte del guión que los fans ansían seguir. En las últimas semanas, se ha hablado mucho de Can Yaman, especialmente en Italia, donde está gozando de una popularidad increíble. Se le ha relacionado sentimentalmente con varias figuras conocidas, y como era de esperar, cuando Can Yaman aparece en los titulares, inevitablemente los ojos se vuelven hacia Demet. Los fans siempre están buscando esa conexión, esa sombra de lo que fue, o de lo que podría haber sido. Italia, en particular, ha sido un terreno fértil para la fama de Can Yaman, donde su carisma y su físico han conquistado a una legión de seguidores, lo que se traduce en constantes apariciones en programas de televisión, entrevistas y, por supuesto, un torrente de noticias y rumores sobre su vida sentimental. Recientemente se han intensificado los rumores que apuntan a que Can Yaman podría estar en una nueva relación. Las publicaciones en redes sociales, las filtraciones de supuestos allegados, y la atención mediática que se centra en cada uno de sus movimientos han alimentado aún más este tipo de especulaciones. Y claro, los seguidores más fieles de Erkenci-Kuş no tardaron en preguntarse, ¿qué opina Demet de todo esto? ¿Cómo se siente al respecto? La maquinaria de los rumores en el mundo del espectáculo es implacable, y cualquier detalle, por insignificante que parezca, puede ser amplificado y transformado en una noticia de gran calado. La falta de información oficial suele ser suplida por la imaginación colectiva de los fans y la voracidad de ciertos medios. Pues bien, la información más reciente que hemos podido recopilar, basándonos en fuentes y declaraciones de su círculo cercano, nos da una idea muy clara. Parece ser que Demet Özdemir ha adoptado una postura de lo más profesional y, podríamos decir, bastante sensata ante estos rumores. Su estrategia parece ser la de no darles cancha, de no alimentarlos, y de mantener un muro de discreción alrededor de su vida personal. Esta actitud, lejos de ser pasiva, es un ejercicio activo de control sobre su propia narrativa. Cuando se le ha preguntado indirectamente o cuando los medios intentan sonsacarle alguna declaración sobre Can Yaman o su vida amorosa, la respuesta de Demet suele ser evasiva o se centra en su propio trabajo. Por ejemplo, en entrevistas recientes donde se le ha consultado sobre su vida personal o sobre posibles reconciliaciones o relaciones pasadas,
ella tiende a desviar la conversación hacia sus proyectos actuales, su carrera artística, o la importancia de mantener su vida privada separada de su vida pública. No cae en la trampa de los titulares fáciles ni de los comentarios que puedan generar más especulación. Su enfoque está en construir su propia carrera, en la calidad de su trabajo, y en la proyección de una imagen profesional sólida. Un ejemplo claro de esto se vio cuando se le preguntó, en un evento, sobre las noticias que circulaban acerca de Can Yaman. Su reacción fue una sonrisa discreta y un comentario centrado en desearle lo mejor a él, enfocándose en su éxito profesional y deseándole toda la suerte del mundo. No entró en detalles, no confirmó ni desmintió nada sobre las relaciones de Can, simplemente mostró un gesto de madurez y de respeto hacia su colega y excompañero. Esto, amigos míos, habla mucho de su carácter. Demet parece haber aprendido a navegar por las aguas turbulentas de la fama con una elegancia admirable. La manera en que gestiona estas situaciones revela una gran inteligencia emocional y una comprensión profunda de cómo funciona la dinámica mediática. Muchos se preguntan por qué esa discreción. ¿Es porque realmente no le importa? ¿O es porque ha decidido protegerse a sí misma y su propia vida privada? La verdad es que después de la intensidad mediática que rodearon su relación con Can Yaman, es comprensible que prefiera mantener un perfil bajo en cuanto a esos temas. Ella está construyendo su propia carrera, tiene proyectos importantes en marcha, y es lógico que quiera que el foco esté en su talento y en su trabajo, no en especulaciones sobre su vida sentimental. La experiencia sin duda enseña lecciones valiosas, y la intensa atención que recibieron durante y después de Erkenci Kuş debió ser un factor determinante en su actual enfoque. Además, es importante recordar que la vida real es muy diferente a la ficción. Lo que vemos en pantalla es producto de guiones, dirección, actuación. La conexión que sentimos los espectadores es poderosa, pero eso no siempre se traduce en una relación que pueda perdurar o ser sostenible en la vida real, especialmente bajo el escrutinio constante de la prensa y los fans. La magia de la pantalla es un arte y a veces, ese arte se queda en la pantalla. Para Demet y Can, la química en Erkenci Kuş fue innegable y vital para el éxito de la serie, pero eso no significa que deban estar juntos en la vida real para la felicidad de los fans. Las redes sociales, por supuesto, juegan un papel fundamental en la difusión y amplificación de estos rumores. Cada foto, cada me gusta, cada comentario, es analizado hasta el mínimo detalle por los fans, quienes buscan pistas sobre lo que está sucediendo. Y en este caso, la falta de interacción pública directa entre Demet y Can, después de un tiempo, ha sido interpretada por muchos como una señal de que sus caminos se han separado definitivamente en el ámbito personal. El silencio digital puede ser interpretado de mil maneras, y en el mundo de la fama, a menudo se llena de suposiciones. Lo que sí hemos visto, y esto es algo muy positivo, es que ambos han seguido adelante con sus carreras de manera exitosa. Can Yaman continúa triunfando en Italia, protagonizando series y películas de gran éxito, y Demet Özdemir no se queda atrás, con proyectos en Turquía y participaciones en producciones internacionales que demuestran su versatilidad como actriz. Esto demuestra, una vez más, que su profesionalismo está por encima de cualquier otra cosa. El éxito individual de ambos valida la idea de que han seguido adelante, cada uno en su propio camino, labrando sus respectivas carreras. La reacción de Demet, esa mezcla de discreción, madurez y profesionalismo, es precisamente lo que muchos admiradores valoran. En lugar de alimentar el drama o dar pie a más especulaciones, ella elige centrarse en lo que realmente importa, su trabajo y su bienestar. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de los personajes que amamos, hay personas reales con sus propias vidas, sus propias decisiones y su derecho a la privacidad. Su actitud es un faro de sensatez en un mar de sensacionalismo. Y si pensamos en por qué tanto interés, es porque Erkenci Kuş dejó una marca imborrable. La historia de amor de Sanem y Can era tan conmovedora, tan divertida, tan real en su imperfección, que se convirtió en un referente para muchos. Nos hizo creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades, en la fuerza de los sueños. Y es natural que al ver a esos actores tan talentosos juntos, nuestros corazones deseen que esa magia traspase la pantalla. La nostalgia por una serie querida y la esperanza de que los actores mantengan esa conexión fuera de la ficción son sentimientos muy humanos. Pero la vida real tiene sus propias reglas. Y la forma en que Demet aborda estos rumores es un claro ejemplo de fortaleza. No se deja arrastrar por el circo mediático. Prefiere construir su propio camino, basándose en su talento y en su dedicación.
Y eso, créanme, es algo digno de aplaudir. Su enfoque en el crecimiento profesional y en la construcción de una carrera sólida y duradera es una estrategia inteligente y admirable. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? La reacción de Demet Özdemir a los rumores sobre Can Yaman es, en esencia, una reafirmación de su profesionalismo y de su deseo de mantener su vida privada protegida. Si bien la chispa de Erkencikus sigue viva en el corazón de muchos fans, la realidad es que ambos han tomado rumbos diferentes en sus vidas personales, y su enfoque está firmemente puesto en sus exitosas carreras. Demet ha demostrado ser una mujer inteligente y resiliente, capaz de manejar la presión mediática con gracia y dignidad. Y esto, sin duda, solo aumenta la admiración que sentimos por ella. Su ejemplo nos enseña que se puede ser una estrella mundial sin sacrificar la propia paz ni la propia vida privada. Su actitud no es solo una cuestión de estrategia mediática, sino también una muestra de respeto hacia sí misma y hacia su propio camino. En un mundo donde la vida de las celebridades es constantemente escudriñada, Demet Özdemir se ha erigido como un ejemplo de cómo mantener el control sobre la propia narrativa y priorizar el desarrollo profesional y personal. Así que, mis queridos seguidores, espero que este análisis les haya resultado tan interesante como a mí. Es fascinante ver cómo las figuras públicas navegan por estas situaciones, y la postura de Demet Özdemir es un ejemplo de madurez y autocontrol. Nos permite entender que detrás de los personajes icónicos que interpretan, hay individuos complejos que toman decisiones conscientes sobre cómo gestionan su fama y su vida privada. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los rumores y las reacciones de nuestras estrellas favoritas. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece la actitud de Demet ante estas especulaciones? ¿Creen que es la mejor manera de lidiar con la fama? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Su feedback es fundamental para seguir creando contenido que les interese y les aporte valor. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un buen asterisco me gusta, asterisco compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando vídeos y a mantener viva esta comunidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme para todos.